Buenos días, queridos amigos. Para el día de hoy hemos preparado una charla o una exposición referente a la codificación de colores que se encuentra normalizada en los Estados Unidos. Como aquí en los estados pues varía mucho, puede variar, las normas pueden variar de un estado a otro. Les voy a presentar la que he visto y que está en el Código Eléctrico Nacional de acá de los Estados Unidos. Estas codificaciones de colores que les voy a mostrar se refieren a las conexiones trifásicas. Ahí en pantalla tienen la conexión trifásica de 3 por 120 voltios de fase y 208 de línea para 4 hilos. En ella pues les muestro el diagrama unifilar del circuito eléctrico con los colores que se usan, y la otra que les he preparado es la de 3 por 277 480 voltios de 4 hilos. Vamos a comenzar a explicarles o a orientarlos sobre la primera. Recuérdense que esta codificación de colores aplica para conexiones trifásicas de 4 hilos. Bien, pueden ver allí, en esta área que les estoy mostrando, que tiene un color y un número asociado. El número es el número con el que se identifican los circuitos. Por ejemplo, el circuito 1 va en color negro, el circuito 3 va en color rojo y el circuito 5 va en color azul. En cualquier sistema eléctrico que ustedes lleguen a conectar y ustedes se encuentran, por ejemplo, con el circuito 22 y que se encuentre a 3 por 120 208 voltios y es un sistema de 4 hilos, el circuito 22 siempre va en color rojo. Siempre va en color rojo. Esto es algo muy importante de mantener para normalizar los circuitos. O sea, no basta nada más con identificar el alambre con el número del circuito, sino que además tenemos que colocarlo con el color correcto. Entonces, cuando eso va a los tableros, ustedes van a ver unos tableros bien ordenados en el que además de que están los números, identificando los cables, también los cables van a estar con los colores correctos, ordenados secuencialmente, negro, rojo, azul en todo el tablero. La otra situación es que se utiliza en el esquema 3 por 120 208 voltios el neutro que se utiliza, el color es el color blanco. Entonces los colores son blanco, negro, rojo y azul. Por supuesto, la Tierra se lleva con el color verde o el color en inglés sería green. ¿Cómo es la conexión? La conexión es de la siguiente manera. Aquí tienen ustedes una conexión en estrella. La conexión en estrella tiene las 3 bobinas, en este caso del secundario del transformador. Cada bobina tiene una salida de 120 voltios y el centro de la estrella va a ser el neutro. Eso es para los voltajes de fase, 120 voltios de la fase C al neutro, 120 voltios de la fase B al neutro
y 120 voltios de la fase A al neutro. Las tensiones de línea en un circuito trifásico son raíz de 3 veces el voltaje de fase. ¿Qué tenemos entonces? Si nosotros tenemos, vamos a colocarlo aquí y utilizar una función de Excel. Si tenemos la raíz de 3, que es 1.73, lo multiplicamos por 120 voltios, eso da 207.6. En realidad da los 208 voltios casi exactos, pero da los 208 voltios, que es lo que ustedes están viendo aquí. Cuando ponen la fórmula, ven, la fórmula dice que es 1.73 por 120. Recuerden que la raíz de 3 es un número irracional. Es un número irracional, significa que tiene infinitos dígitos. Pero para los efectos nuestros, los efectos de cálculo que utilizamos nosotros usualmente, con 2 decimales es suficiente. Entonces, les recuerdo la codificación de colores, ¿qué significa? Estamos que sería los colores negros se utilizan para los circuitos 1, 2, 7, 8, 13, 14 y así sucesivamente. Esta codificación de colores la tengo yo aquí en una hoja en Excel, pero más adelante, en la segunda parte del video, les voy a mostrar cómo pueden tener ustedes esto en el teléfono con una aplicación que existe, con una app que existe, que es gratis y que la pueden descargar y tenerla en su teléfono. Vamos a ver ahora entonces el otro esquema en el que se utilizan no los colores negro, rojo y azul, sino el esquema de conexión que está más adelante, que es el esquema de conexión 3 por 120, perdón, 3 por 277, 480 voltios de 4 hilos. Aquí la tensión de fase son 277 voltios. Entre la fase A y el neutro, entre la fase B y el neutro, y entre la fase C y el neutro, la tensión de fase es 277. Recuérdense que la tensión de fase se mide desde la línea hasta el neutro. La tensión de línea se mide entre las dos fases. Por ejemplo, la tensión de línea entre la fase A y la fase B es 480 voltios, entre la fase B y la fase C es 480 voltios, y entre la fase A y la fase C es 480 voltios. Aquí aplica lo mismo. Nosotros podemos decir que 1.73, que es raíz de 3, lo multiplicamos por 277 y eso da 480 voltios. Entonces ya ustedes saben que la razón o la relación que hay entre la tensión de línea y la tensión de fase de un sistema eléctrico trifásico es raíz de 3. No se les olvide esa proporción. ¿Qué colores se utilizan en este esquema? Los colores que se utilizan son el marrón o brown para una fase, el orange para la fase B y el amarillo para la fase C. El verde se utiliza para la tierra, igual que en el otro esquema de 120-208 voltios. Y se utiliza el gris para el neutro. Por razones, esto usualmente se identifica, o este esquema se identifica con estos colores como high voltage, le dicen se dice aquí en los Estados Unidos. Igual tenemos entonces que cuando ustedes tienen un tablero de high voltage, van a ver los circuitos, los códigos de los colores son marrón, naranja y amarillo, en ese mismo orden.
Los van a tener en ese mismo orden. Sería con los circuitos 1 y 2, por ejemplo, estarían con marrón, el circuito 3 y 4 estaría con naranja y el circuito 5 y 6 con amarillo. Y así sucesivamente. Ustedes van a ver los circuitos en el tablero, además de identificados con el número, los van con el color del cable, todos en esta secuencia, y eso significa que el cable o ese tablero está identificado de manera correcta. Y van a ver a los lados de los tableros, van a ver los neutros que son de color gray o color gris.